Bueno, ahora vamos a continuar con las transparencias, donde vamos a explicar en profundidad lo que es puente hidrógeno. Bien, hay en algunos libros donde dice enlace puente hidrógeno. ¿Por qué? Porque ustedes ya van a ver que, como les he explicado en el video anterior, es como que son los más fuertes estas interacciones dentro de todas estas fuerzas intermoleculares que son débiles. Bien, entonces por ahí la bibliografía es medio confusa y al único que se lo deja como enlace hidrógeno o puente hidrógeno es a este. Bien, vamos a ir a las definiciones, primeros chicos, que he sacado de las bibliografías con respecto al puente hidrógeno. Se produce cuando un átomo de hidrógeno, obviamente me está diciendo, queda compartido entre dos centros o átomos de elevada electronegatividad. Bien, ya vamos, cuando ponga el ejemplo se va a entender mejor esa definición. Ahora vamos, ¿qué era la electronegatividad? Tenemos que repasar un poquito para poder entender esto. La electronegatividad era la fuerza de atracción, bien, que ejercía uno de los átomos con respecto al otro al formar un enlace covalente. Bien, un requisito que tiene el puente hidrógeno es que el hidrógeno tiene que estar unido a un elemento muy electronegativo y a su vez tiene que ser pequeño. Entonces para eso tenemos que repasar, yo les he dibujado la tabla periódica y vamos a repasar propiedades periódicas. ¿Por qué? Porque el radio en un grupo aumentaba a medida que yo descendía en ese grupo y en el caso del período, a medida que me iba de izquierda hacia la derecha, bien, era en orden decreciente, o sea, de mayor a menor. Y la electronegatividad, bien, era inversa al radio, ¿se acuerdan? Tanto en el grupo como en el período. Entonces eso quiere decir que si yo analizo el período, si me voy de izquierda a derecha, significa que para este lado voy a tener los elementos más electronegativos. Que yo siempre les decía que los tres elementos más electronegativos de la tabla periódica, ¿quiénes son? El NOF, nitrógeno, oxígeno y flúor. Entonces son los tres elementos más electronegativos y a su vez los elementos más pequeños. Bien, si relacionamos ambas propiedades periódicas. Vamos a continuar con lo que dice el apunte y explicando esto de puente hidrógeno. Nos vamos a ir a la siguiente diapositiva, donde yo les pongo que también se puede decir de otra manera. Bien, es una interacción, bien, entre el hidrógeno de un enlace polar. Ese enlace polar sería nitrógeno-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno o flúor-hidrógeno, bien, que interacciona con un átomo muy electronegativo, o sea, NOF, o con el nitrógeno, o con el oxígeno, o con el flúor, bien. También hay otra definición que se puede utilizar, que a mí no me gusta muy mucho, pero bueno, les doy y entre comillas, ¿no? El hidrógeno, que va a estar covalentemente unido a un átomo dador de hidrógeno, se va a ver fuertemente atraído por pares de electrones no compartidos del átomo aceptor de hidrógeno. Bien, recuerden que pares de electrones no compartidos era lo mismo que pares de electrones libres o no enlazantes. Bien, eran sinónimos. Tengo que saber eso porque si me toman definiciones tengo que entender lo que me está preguntando. Bien, a su vez, ¿qué otras características tiene el puente hidrógeno? Hablemos de la fuerza. Son las fuerzas, son más débiles que las intramoleculares.
Bien, me voy. Unión iónica, covalente y metálica. Bien, o sea, son más débiles que las intramoleculares. Pero dentro de las intermoleculares, bien, son las más fuertes. O sea, y los libros dicen que las comparan con las fuerzas de Van der Waals. Bien. A su vez, con respecto, hemos hablado también que las fuerzas intermoleculares regulan o gobiernan las propiedades físicas de las sustancias. Entonces, el puente hidrógeno explica los elevados puntos de ebullición que pueda tener el agua, que pueda tener el amoníaco, el ácido fluorhídrico, y si nos metemos en química orgánica, por ejemplo, los alcoholes. Bien, ustedes recuerden que cuando yo les he dado alcoholes, les he dicho que tenían puntos de ebullición anormalmente elevados. Bien,